honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Hoy damos honor A ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos todo el honor. Levanta tu voz, levanta tu corazón y deja que tu corazón le dé honra. Todo el honor, toda la honra es para ti, Jesús. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano
fuerte el aplauso al único digno. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Yeah. Tú eres Rey, tú eres Rey. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Santo Cordero de Dios, Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, vamos cantando. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Rey Señor, eres el Rey de Reyes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos vea. El 9 de abril, curiosamente, hace 139 años en el tabernáculo, en la iglesia El Tabernáculo de Londres, Charles Spurgeon predicó un sermón basado en 1 de Timoteo
en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 8, que dice: acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David, que fue resucitado conforme a mi evangelio. Pero Charles Spurgeon, dentro de su sermón, expresa lo siguiente: no tengo nada que decir acerca de la resurrección de nuestro Señor. Y los ministros de Dios no tienen tampoco nada que decir, más allá de dar testimonio del hecho de que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos. Aunque lo convirtieran en poesía, aunque lo declararan en el sublime verso de Milton, nosotros diríamos, aunque lo declararan en el sublime verso de Neruda, vendría a ser lo mismo. Aunque lo proclamaran en monosílabos y lo escribieran de tal manera que los niñitos pudieran leerlo en sus primeros abecedarios, se reduciría a lo mismo. Ha resucitado verdaderamente. Es la suma y sustancia de nuestro testimonio. Cuando hablamos de nuestro Redentor resucitado, basta con que sepamos la verdad de esa resurrección y que sintamos su poder para que el modo de nuestra predicación sea de una trascendencia secundaria, pues el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad y hará que produzca fruto en las mentes de nuestros oyentes. Hoy iniciamos una serie a la que le hemos denominado La Maravillosa Resurrección. Y hemos puesto como base el texto bíblico. Pudiéramos haber escogido fácilmente 2 o 3, inclusive el verso que utilizó Charles Spurgeon hace 139 años. Pero nosotros escogimos el de Mateo 28:6, y es el testimonio del ángel que les dice a las mujeres: no está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Es decir, el Señor Jesús había dicho que iba a resucitar, y efectivamente el ángel les dice: no está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Y les dice a las mujeres: venid y ved el lugar donde yacía. Haremos un recorrido tocando el tema de la resurrección y destacando algunos alcances o algunos efectos, como también algunas implicaciones que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los creyentes. Y lo vamos a desarrollar en 8 temas. El primero, que tengo el privilegio de compartirles en esta oportunidad, que se llama La resurrección es victoria. El segundo tema se llama La resurrección es acceso a la fe. El tercero, la resurrección es nuestro gozo. El cuarto tema lleva por título La resurrección es encuentro personal. El tema número 5 se llama La resurrección es transformación. El tema número 6 se llama La resurrección es reconocimiento de su señorío. El tema número 7 se llama La resurrección es reconocimiento práctico, y finalmente terminaremos con un tema que le hemos titulado La resurrección es tarea. Entonces, iniciemos con este primer tema, cuyo título es La resurrección es victoria. El mismo Charles Spurgeon, hace 139 años, dentro de su sermón, declaraba lo siguiente: ha resucitado el Señor verdaderamente. Es la suma y sustancia de nuestro testimonio. Basta con que sepamos la verdad de esa resurrección y sintamos su poder. Hay 2 cosas importantes que Spurgeon destaca. Uno es saber, es decir, mentalmente nosotros tenemos información acerca del acontecimiento, y vaya si la Biblia no da información al respecto, lo da ampliamente. El cristiano tiene información acerca de la resurrección, pero, por ejemplo,
el apóstol Pablo se encarga de anunciar la resurrección, de explicar la resurrección a la luz de los hechos pues relativamente recientes, hechos que por cierto a él no le constaron. Él no estuvo presente cuando el Señor Jesús resucitó, o después, inclusive en esos 40 días después de resucitado y antes de ascender. A él no le constaron los hechos, pero sí le constaron los hechos de resucitado, porque tuvo un encuentro con él. Pero aparte de ello, él se esfuerza en explicar desde el libro de los Hechos, pasando por sus epístolas, él se encarga de explicar las implicaciones y los efectos de la resurrección, no solamente como cumplimiento de las profecías, sino como realidades en la vida de los creyentes. Pero también el apóstol Pablo no solamente informa, sino que él, inclusive en la epístola a los Efesios, nos dice que él ora para que los hermanos de Éfeso, al igual que nosotros, podamos entender el gran poder que tiene la resurrección en nosotros los que creemos. Es lo que dice Charles Spurgeon, que no basta con que sepamos la verdad, uno, de esa resurrección, y dos, que sintamos su poder. Por ahí es donde vamos a estar trabajando, o vamos a estar mencionando en este tema que le hemos titulado La resurrección es victoria. La base bíblica que utilizaremos se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57. Esa será nuestra base bíblica, pero haremos mención de otros textos bíblicos porque es extraordinario cómo el apóstol Pablo vincula algunos textos del Antiguo Testamento con las realidades de la resurrección, con las implicaciones de la resurrección, con los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que tienen que ver con ustedes y conmigo. El texto dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Este texto tiene varias verdades. La primera son dos preguntas retóricas en las que, pues básicamente lo que el apóstol está diciendo: la muerte ya no tiene aguijón, la muerte ya no tiene efecto. Jesús, o a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él venció el pecado, y Él también, a través de esa resurrección, también cambió esa manera de juicio que pesaba sobre nosotros a través de la ley. Y finalmente el apóstol dice: pero gracias a Dios. Primero hace dos preguntas retóricas diciendo: la muerte ya no tiene más poder, el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, y número 3, la ley tampoco. Y finalmente termina con esta declaración: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Es interesante porque el pasaje del capítulo 15 de 1 Corintios está hablando el apóstol Pablo con el tema de la resurrección, y empieza diciendo que si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se hubiera llevado a cabo, nosotros seríamos los más dignos de lástima. Pero luego empieza a hablar acerca también del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los alcances que tiene para con nosotros. También expresada en la experiencia de la resurrección que nosotros como cristianos, que nosotros como creyentes tendremos. Pero no, los efectos de la resurrección no solamente son escatológicos, es decir, al final de los tiempos. Tienen efectos presentes también para con nosotros, como por ejemplo el poder del pecado sobre nosotros, o el poder de juicio de la ley, es decir, de la ley del Antiguo Testamento sobre nosotros. Nosotros somos victoriosos, y por eso el tema se llama
la resurrección es victoria. No solamente es victoria para nuestro Señor Jesucristo, es victoria también para nosotros. Y es ahí la aplicación más efectiva, la aplicación en la que yo quiero hacer énfasis en esta oportunidad. Voy a desarrollar este tema en 3 puntos. El primero se llama: la muerte ya no tiene señorío, porque de alguna manera eso es lo que el texto base nos ha dicho. Pero en Romanos, si nos vamos a otro pasaje del apóstol Pablo, en Romanos, el capítulo 6, versículos 9 y 10, que está hablando también dentro de un contexto de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La versión textual, para continuar, previo a lo que continúa, tiene 2 puntos. Es decir, aquí está la explicación. Repito, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. A ver, como que el apóstol Pablo dijera: les explico. La muerte ya no se enseñorea de él. 2, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Hay 4 cosas importantes dentro de este primer apartado que le he puesto: la muerte ya no tiene señorío. Porque el apóstol da 4 explicaciones. Dice: habiendo resucitado entre los muertos, número 1, ya no muere. Esto es vital para nosotros los creyentes, porque Cristo está presente con nosotros. El Señor Jesús se los dijo a los discípulos cuando se enteraron, cuando Él estaba anunciando acerca de que iba a morir. Pero les dijo: miren, no tengan pena, porque yo voy a preparar el lugar para ustedes. Los discípulos sin duda se pusieron a pensar: sí, pero vas a morir. Pero el Señor Jesús, una de las promesas de resucitado fue: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera verdad que destaca el apóstol Pablo en este texto de Romanos es que el Señor Jesús ya no muere. Él murió por causa de ustedes y de mí, por nuestra salvación. Pero una vez que resucitó, la primera verdad victoriosa que destaca el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 es: Cristo ya no muere. Es decir, Cristo está presente con nosotros. La segunda verdad de Romanos capítulo 6 es que la muerte ya no se enseñorea de él. Es decir, la muerte ya no es señora de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero hay una cosa importante: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significó que el Señor Jesús despojó del señorío, despojó del poder a la muerte. Eso quiere decir que Cristo es nuestro enlace con Dios, porque muerte, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, quiere decir separación. La muerte significaba separación con Dios, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significó que ese poder de separación de la muerte ya no tiene efecto para nosotros los creyentes. Por lo tanto, Cristo es nuestro enlace con Dios. Cristo nos ha unido con Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha unido con Dios Padre. Esa es la segunda verdad victoriosa que destaca el apóstol Pablo en Romanos. La tercera verdad dice: por el pecado, es decir, Cristo, por el pecado murió una vez y para siempre. Eso también lo dice el escritor a los hebreos, que Cristo murió una sola vez fue sacrificado por ustedes y por mí, a nuestro favor. Y fue sacrificado, ¿sí?, a causa del pecado de Cristo, no, del pecado suyo y mío, aunque Cristo fue hecho ofrenda por el pecado. La escritura dice que Él vivió sin pecado, pero fue hecho como una ofrenda en satisfacción a Dios por el pecado suyo y mío. La tercera verdad victoriosa que nos presenta el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos es esta: Cristo es nuestro Salvador.
La resurrección también nos recuerda, ¿sí?, que Cristo es nuestro Salvador. Porque si Cristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, vana sería nuestra fe y nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. La cuarta verdad victoriosa que el apóstol Pablo destaca en Romanos capítulo 6 es que Cristo vive para Dios. El apóstol Pablo va de contrastes de muerte, contrastes de vida. En el anterior es Cristo murió, ¿sí? En el primero es ya no muere, es decir, vive. En el segundo es la muerte ya no se enseñorea más. ¿Por qué? Porque Él vive. Y finalmente el apóstol Pablo dice, Cristo vive para Dios. Y es una verdad victoriosa que también nosotros los creyentes debemos de recordar. Cristo es nuestro intercesor. La Escritura atestigua de que Cristo está a la diestra, a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Jesús está presente con nosotros, porque la muerte ya no tiene señorío. Cristo despojó a la muerte de su señorío. El punto número 2 de este tema, la resurrección es victoria, se llama la corrupción llegó a su fin. ¿Qué entendemos por corrupción? Muerte ya dijimos que es separación. Corrupción, pongámoslo de esta manera, es lo contrario a la vida perfecta diseñada por Dios. En el mundo tenemos corrupción. Cuando hablamos, por ejemplo, de que nuestro sistema político, por ejemplo, está corrompido, es porque se están haciendo las cosas no precisamente a la manera y al diseño de Dios. Pero hay corrupción en la familia cuando hay deslealtad entre esposo y esposa, cuando hay falta de honra de padres a hijos, cuando un ciudadano no atiende, por ejemplo, las leyes de tránsito, por ejemplo, cuando las autoridades violentan la constitución del país. En fin, hay corrupción. Este sistema está corrompido, pero el apóstol Pablo hace referencia a que la resurrección de Cristo también hace que no solamente la muerte pierda efecto, sino también la corrupción como sistema contrario a los propósitos y al diseño de Dios llegue a su fin. En Hechos capítulo 13 versículo 34, hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, y que lo levantó, es decir, hablando de Cristo, y que lo levantó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción. Esto puede significar dos cosas. Número uno, es decir, Jesucristo, Dios hecho carne, participó, es decir, vivió como nosotros, aunque no hizo corrupción. Sí fue sujeto a este mundo imperfecto. Y número dos, puede significar también, y ese es el contexto en el que se está hablando, es decir, corrupción en el sentido de la muerte, porque al fin y al cabo la muerte también es lo contrario a la vida, y la vida está relacionada con Dios. Dios no es muerte, Dios es vida. Y entonces, y que lo levantó entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas a David. Aquí el apóstol está vinculando una promesa que es refrendada o que está referida en el Antiguo Testamento en el Salmo número 2 y en el capítulo 55 del libro de Isaías. Cosas muy interesantes, porque el fin de la corrupción tiene como fundamento las promesas que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Y esas promesas cumplidas en Jesucristo también tienen efecto para nosotros. Jesús venció la corrupción para hacernos a nosotros partícipes de las promesas de Dios. Quiero referirme
a algunos aspectos del Salmo 2. El Salmo 2 inicialmente, que es un salmo que evoca la promesa o el pacto que Dios hizo con David, pero el apóstol Pablo y los escritores bíblicos, al igual que los eruditos bíblicos, relacionan este salmo, es llamado un salmo mesiánico, porque hace referencia a la realidad, a las realidades en Cristo. Y el salmo número 2 habla acerca de una promesa, pero también de un requisito, porque todas las promesas bíblicas tienen requisitos. Y aún la promesa que Dios Padre le hace a nuestro Señor Jesucristo es la siguiente. La promesa para Cristo es: pídeme y te daré por herencia a las naciones. La escritura atestigua, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo: en el momento en que el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a mí mismo a todos. Isaías capítulo 53 habla acerca de la satisfacción que el Señor Jesús sentiría, porque está hablando en un sentido profético, esa satisfacción que el Señor Jesús sentiría al ver el fruto de su aflicción y al atraer a todas las naciones, entiéndase, personas, hacia Él. Es una promesa de Dios Padre para con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un requisito en el Salmo 2: servid a Dios con temor. Y la Escritura habla acerca de esa vida perfecta que nuestro Señor Jesús vivió mientras estaba en esta tierra, en medio de nosotros. Él cumplió con ese requisito y por lo tanto se hizo acreedor a una promesa. El Salmo número 2 habla habla acerca de Jesucristo con la siguiente declaración: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero esa promesa, el apóstol Pablo en Hechos, en el capítulo 13 que hacíamos mención, Hechos capítulo 13, 34, hace mención que esas promesas dadas por Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo, que originalmente fueron dadas a Rey David, también a nosotros nos alcanzan a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hace referencia a Isaías capítulo 55, porque Isaías capítulo 55 habla acerca de las promesas fieles que Dios le dio a David, su siervo. Y vean ustedes que en Isaías capítulo 55 también hay un requisito para poder alcanzar la promesa. El requisito es: deje el malo su camino. Y ese es versículo 7. Y la promesa está en el versículo 6, versículo 7, deje el malo su camino. Requisito también está en el versículo 6: buscadle mientras pueda ser hallado. Y la promesa está expresa en el versículo 3, que dice: yo haré con vosotros. Estaba hablándole al pueblo de Israel originalmente, pero el apóstol Pablo lo vincula con nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, usted y yo, ustedes y yo. Y dice: yo haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. ¿De qué misericordias fieles a David está hablando? Las que hicimos referencia en el Salmo número 2. Vean ustedes las implicaciones que conlleva el fin de la corrupción. El fin de la corrupción a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene esos alcances de bendición también para nosotros. Las bendiciones o las promesas fieles a David, que fueron promesas fieles que se cumplieron en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también son para nosotros los creyentes. Y número 3 de este tema: la resurrección es victoria. La muerte se acaba. Hablamos el primero de que la muerte ya no tiene señorío, pero acá el énfasis es: la muerte se terminó.
Podríamos decirlo pues de la siguiente manera, como una cacofonía: la muerte se murió, la muerte se terminó, la muerte se acaba. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54 dice: y cuando esto corruptible, y está hablando de nosotros, está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de las realidades terrenas, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, es decir, yo, usted, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está escrito esa porción? El apóstol Pablo hace referencia a Isaías capítulo 25, particularmente el versículo 8. Pero ese capítulo 25 de Isaías, al igual que por ejemplo el Salmo número 2, nos muestra las implicaciones victoriosas que para nosotros los creyentes tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso insistimos en ponerle la resurrección es victoria como título a esta prédica, porque vean ustedes cómo el apóstol Pablo va articulando esas promesas, esas profecías del Antiguo Testamento aplicadas para nosotros como un beneficio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo viene hablando primero acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como premisa fundamental para nuestra fe, número uno, y como también como una garantía para que nosotros también resucitemos. Y particularmente está hablando de nosotros, ¿verdad? Cuando dice: cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, es decir, nosotros corruptibles, es decir, cuerpo corruptible, esto mortal, nosotros mortales, porque pues es el efecto de la caída del ser humano a través del pecado, que pues moriremos físicamente acá, pero no eternamente. Y entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a la promesa que Dios había dado en Isaías el capítulo 25 y versículo 8. Quiero destacar también 4 aspectos importantes de esta verdad. Número 3 de este tema, que se llama la muerte se acaba. Jesús ciertamente participó de esta imperfección, es decir, Él vivió como nosotros, como enteramente humano, sin dejar de ser Dios. Jesús participó de la imperfección y descomposición de nuestro mundo, ¿sí? Aunque Él fue sin pecado. Pero vean ustedes, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros podríamos destacar como imperfectas, como corrompidas, como las que pues referí anteriormente. Pero acá en Isaías capítulo 25 puedo ver algunos aspectos que en promesas de parte de Dios que le da primeramente al pueblo de Israel, son promesas que también a nosotros nos alcanzan, no solamente para al final de los tiempos, porque así era la interpretación del pueblo judío, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esperaba que al final de los tiempos Dios iba a cumplir estas promesas, pero el apóstol Pablo dice a través de su primera epístola a los Corintios, que esas promesas a nosotros el día de hoy nos alcanzan. Y vean ustedes los alcances. En primer lugar, en Isaías el capítulo 25, el versículo 4 dice que Dios, las promesas de Dios es socorro, provisión y protección. Socorro, provisión y protección. Yo creo que si tan solo Dios nos hubiera referido, Dios nos hubiera prometido estos 3 aspectos, estaríamos hechos. En ello tenemos absolutamente todo. El versículo 4 dice: fortaleza al pobre en su angustia, abrigo contra el aguacero y el sol, y refugio contra los tiranos. Es decir, socorro, provisión y protección. Pero no se queda ahí.
Y vean ustedes que estas promesas es fruto precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: y cuando esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. De alguna u otra forma, hemos ya resucitado, aunque esperamos la resurrección final. Pero vean ustedes que los alcances victoriosos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también vinculan las promesas de Dios hechas en Isaías capítulo 25, que es en donde el apóstol Pablo está haciendo referencia. Pero no solamente es socorro, provisión y protección, es control de los acontecimientos mundiales. Hoy día todo el mundo habla a raíz de esta pandemia que vino y sigue causando estragos a nivel mundial. Se habla inclusive de teorías de conspiración, de que hay ciertos grupos que quieren controlar absolutamente todo, y los cristianos andan ahí, andan con preocupación. Que la vacuna pueda ser que sea positiva o negativa dependiendo de quién lo esté promoviendo, y los cristianos a los cristianos les ha entrado cierto temor. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en esta oportunidad, a través de los alcances victoriosos de la resurrección, y particularmente Isaías capítulo 25, que Dios tiene el control de los acontecimientos mundiales. Dice el versículo 5, hablando de las promesas de Dios: Dios promete dispersión de las fuerzas extranjeras. La Biblia textual habla precisamente de la conglomeración de extranjeros, la dispersión de fuerzas extranjeras. Y también Dios promete el silencio de los tiranos. El último que tiene la palabra es Dios. Así es de que no debemos de preocuparnos. Al igual que debemos de estar confiados en que Dios nos socorre, Dios provee y Dios nos protege. De igual manera debemos de estar nosotros confiados que Dios tiene el control absolutamente de todo lo que acontece en el mundo. Y otra de las promesas, la promesa a la que el apóstol Pablo hace énfasis en 1 Corintios, es la victoria final. La victoria final, principalmente victoria contra los enemigos, pero también victoria sobre la muerte. Y habla inclusive el capítulo 25 de Isaías acerca de una fiesta. Y es lo que nos refiere nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, porque al final dice: vengan todos, ¿verdad?, escogidos, vengan a las bodas del Cordero. Hay una fiesta, porque al final Él promete una victoria al final, victoria al fin, que ha empezado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, podemos nosotros decir que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la corrupción perdieron su efecto y naturaleza en la vida de los creyentes, aquí y en la eternidad. ¿Usted lo cree? Pues bueno, aférrese a las promesas, porque al fin y al cabo, como Charles Spurgeon dijo en su sermón hace 139 años, ese asunto, la resurrección en la vida de los creyentes, no es solamente conocimiento, es también experiencia que se debe de tener, si es que acaso se pueda comprender que la resurrección es victoria. Oremos. Gracias, Señor nuestro Dios, porque tu palabra dice que tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, resucitó de entre los muertos. El texto que hoy usamos como base, o que estaremos utilizando como base en esta serie, es precisamente el testimonio del ángel que dijo:
en palabras citando palabras del Señor Jesucristo, Él resucitó como Él lo había dicho. Gracias, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es victoria para nosotros. Articula promesas preciosas, articula el cumplimiento de las promesas hechas a David tu siervo, que alcanzaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, pero también nos alcanzan a nosotros. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también nos permite comprender la victoria contra la corrupción. Y también nos recuerda que Jesucristo venció también y acabó con la corrupción. Y finalmente nos recuerdan esas promesas que tú hiciste a través del profeta Isaías, trayéndonos también promesas para nosotros, efectos victoriosos de la resurrección. Gracias, te lo agradecemos profundamente en el nombre de nuestro Señor, el que resucitó entre los muertos, Cristo Jesús. Amén. Como anunciamos también, vamos a celebrar la Cena del Señor. Y qué mejor que hacerlo dentro del contexto de recuerdo de la resurrección. Porque el apóstol Pablo dice que todas las veces que comemos el pan, que es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado a muerte en nuestro favor, y las veces que bebemos la copa, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo hecho a nuestro favor, dice que todas las veces que comamos y bebamos la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Pero ese hasta que Él venga da por sentado que el Señor fue resucitado y elevado a los cielos, diciendo que pronto volvería. Entonces, la Cena del Señor no solamente nos recuerda su muerte, sino también nos recuerda su resurrección. Y qué mejor que hoy recordamos esos efectos victoriosos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que acerque los elementos de la Cena del Señor que usted ya preparó en su casa, y que pueda juntarse con los miembros de su familia y podamos participar de ello. La Escritura dice que el día o la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y después de haberlo partido dio gracias y les dijo: tomen, coman, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Comamos de él todos.
Te damos gracias, Señor, porque tú te entregaste voluntariamente como ofrenda por el pecado, satisfaciendo las demandas justas de Dios. Y dice la Escritura que después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La sangre del Señor Jesús fue derramada por ustedes y por mí. Tomemos de ella todos. Gracias, Señor, porque nada satisfizo una sola vez y para siempre. Ninguna sangre de corderos, ninguna sangre de ningún animal, como atestigua el libro de los Hebreos, satisfizo tu demanda. Únicamente la sangre de tu Hijo, como un cordero tuyo, preparado desde antes de la fundación del mundo, a nuestro favor. Gracias, Señor. Recordamos no solamente la muerte de nuestro Señor y Salvador, sino también proclamamos las verdades y los efectos victoriosos de la resurrección a través de la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por medio del cual te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga y no se pierdan esta serie, La Maravillosa Resurrección. Hasta la próxima. Rey del cielo, te amamos. ¿Cuántos aman a nuestro Rey eterno, a su Rey infinito?